Es la bondad de Dios la que nos tiene aquí a todos. La misericordia de Dios. Y gracias a Dios, hermanos, que Él ha escogido para nosotros rescatarnos. Amén. Y sí, Él va a completar la obra Amén. que ha iniciado en cada uno de nosotros. Amén. Y si nos sentimos incapaces, hermanos, Dios se puede glorificar aún más. Porque Dios es bondadoso. Hoy, durante el tiempo de alabanza, el Señor nos hablaba sobre Israel y los hijos de Jacob. Y el mensaje tiene que ver sobre ellos también. Los hijos de Jacob, Israel. Uno de los nombres del Señor mismo es, Él es Israel. Él es Israel. Y hermanos, cada uno de sus hijos fueron conocidos por Dios desde antes de la creación del mundo. El Señor sabía bien quién iba a nacer. Cuando Dios le prometió a Abraham que de su simiente iban a surgir una nación y un conjunto de naciones, Dios ya tenía un plan completo. Reyes y naciones surgirán de ti, le dijo. ¿Cuántos saben que todos somos llamados a ser reyes también, hermanos? Y sacerdotes, ¿verdad? Y hermanos, Dios sabe qué hace y en qué orden lo hace. Hermanos, en Génesis 29, ahí vemos, hermanos, que está Jacob. Y dice, él se encuentra, hermanos, con Raquel. Pues vamos a leer en Génesis 29:10. Sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Qué tremendo. Nosotros no entendemos la profundidad de lo que él está hablando aquí. Pero aquí viene Jacob, hermano, guiado por Dios. Él no ha tenido esposa. Él no tiene simiente. Y él sabe bien que Dios había prometido en persona. Había bajado a la tierra, habló con Abraham, le había prometido. Y él está ahí como una simiente, hermanos, pero él mismo no tiene esposa, no tiene simiente. Y hermanos, viene ella con sus ovejitas, un montón de ovejitas, y no hay agua para tomar. Y en el momento exacto ahí estaba la persona correcta. Jacob se encargó de remover la roca para que pudiera tomar ella y las ovejitas también. Amén. Hermanos, Dios anhela que cada uno de nosotros cumpla el propósito. Raquel fue guiada para ir ahí en ese día con sus ovejitas y también con su necesidad. Nosotros como hijos de Dios podemos llegar a nuestro Dios con nuestra necesidad y también con nuestras ovejitas. Podemos llegar a nuestro Dios, pues, a clamarle por nuestra familia. Podemos llegar a Dios para decirle: Señor, heme aquí estamos, Señor. Tenemos sed de ti. Amén. Hoy cantábamos de las aguas también, ¿verdad, hermanos? Amén. Y aquí Jacob dice, besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Su corazón fue conmovido. Desde el primer momento creo que él ya supo, ella es mi esposa. Tremendo, ¿eh? Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas, las noticias, el evangelio a su padre, las buenas nuevas. Cuando recibimos algo de Dios debemos darlo a los demás, hermanos.
Para ella era una buena noticia. Su esposo había llegado. Tal vez ella no tenía el mismo entendimiento porque ella tenía problemas de ídolos. ¿Te recuerda eso? Sí. Dios tuvo que tratar su vida en esa área. Y así dice en el verso 29-13. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, y corrió a recibirla, y lo abrazó, y lo besó, y lo trajo a su casa, y le contó a Labán todas, y él contó a Labán todas estas cosas. Es interesante cuando usted lee Labán, la palabra Labán significa blanco. Blanco. ¿Ok? Y sí, hermanos, él tenía muchas cosas que estaban bien, pero muchas cosas que parecían bien y estaban torcidas porque tenía otros ídolos. Él sí sabía de Dios, pero aún así tenía sus ídolos y estaba dispuesto a luchar por sus ídolos. Era un problema complicado, así había hecho crecer sus hijas. Cuando usted lee Labán al revés, se lee Nabal. Nabal. ¿Recuerda usted a alguien que se llama Nabal? Nabal, hermanos, era otra persona que significa insensato. ¿Ok? Insensato. Y Nabal, usted recuerda, tenía una preciosa esposa que amaba la luz, la verdad, la sabiduría. Ella era una mujer, una virgen prudente en lo espiritual. Llegó a ser la esposa de David. Y Nabal, insensato, terminó muriendo por un corazón duro. Y dice en el verso 14, y Labán le dijo, ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. O sea, la bienvenida que le dieron a Jacob fue una puerta abierta. Eran familia. De una vez lo amaba porque era familia. Amén, hermanos. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? O sea, Jacob llegó ahí y empezó a trabajar. Y él le dice, ya llevo un mes trabajando, ¿me vas a servir de balde? No, dime cuál será tu salario. ¿Cómo te pago? Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y mire lo que dice el Espíritu Santo. Y los ojos de Lea eran delicados. Significa que eran tiernos, dulces. Ella tenía un corazón con mucha pureza. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Las dos eran bellas, pero a Jacob le gustaba más Raquel. Desde que la vio, ahí lo dice el verso siguiente. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. ¿Cuál es tu salario? Yo me quiero casar con tu hija. Voy a trabajar 7 años para darte la dote, porque él no tenía nada, pero lo que estos 7 años haga va a ser de bendición para ti. Y iba a hacerlo, ¿verdad, hermanos? Porque Dios iba a bendecir a Jacob. Ahora, hermano, y empezó bien todo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Hermanos, nuestro Padre Celestial tiene un hijo. El verdadero Padre de multitudes es el Todopoderoso. Y tiene un hijo. Y ese hijo vino a esta tierra a buscar a una esposa. Y no recibió la esposa que él esperaba recibir. Recibió otra esposa, que es el pueblo gentil. Al inicio mezclado con el pueblo de Israel. Pero todo Israel, hermanos, se portaron como Nabal. Se portaron como Labán. Y no quisieron ir tras él. Pero dice, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella.
Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar y hizo un banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y se la llevó, y él se llegó a ella. Hermanos, en la costumbre de ellos iban tapadas de la cara, ¿verdad? ¿Entienden, hermanos? Y entonces él lo tomó de sorpresa, lo estafaron. Lo estafaron. Cuando vino el Señor, encontró a los gentiles, a todos nosotros, y él a quien amaba era a Israel. Amén, hermano. Entonces, ¿qué pasó? Hermanos, hay un árbol que se llama Israel, y ese árbol, hermanos, es también el árbol de vida, fíjense, hermano, porque es Cristo Jesús. Jesucristo es el árbol. Pero en el árbol de Israel, en el árbol que simboliza a Israel, hermanos, hubo un problema. Y es que hubo algunos que no quisieron nada con el Señor. Y entonces, ¿qué pasó? Esos hermanos afectaron a todos el resto. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, hermanos, está prohibido leer el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento en Israel. Hasta el día de hoy. 2000 años les han ocultado al Mesías de Israel. 2000 años. Y para mientras, la puerta se abrió para nosotros y Lea pudo entrar ahí. Y no solo Lea, Silpa, Bilha, el resto del mundo recibió la bendición. Amén, hermanos. Si Raquel le hubiese sido dada, si él hubiese tenido a su amada, hubiese quedado solo ahí y el resto hubiéramos muerto, destruidos. Pero Dios tiene un plan que siempre es mucho más alto que nuestros pensamientos. En la bondad de Dios, hermanos. Ay, hermanos, Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Y los pensamientos de Jehová son mucho más altos que nuestros pensamientos, hermanos, mucho más profundos. Y en todo lo que Dios hace, hay un amor que está guiando esto, porque Él no puede negarse a sí mismo. La misericordia y la verdad es el Señor. Eso sucedió para bendecirnos a nosotros, para que se abriera la puerta, para que nosotros, usted y yo, pudiéramos entrar. Y saben qué tremendo, no somos de segunda clase, no, porque es la misma sangre la que se nos aplica a nosotros y a ellos también. Eso es misericordia para todos nosotros. Pero amemos a Israel y digámosle: Padre, vuélvete a Raquel tu amada y bendice al pueblo de Israel, porque tú los amas, lo sabemos, dispuesto a pagar por ellos la vida misma. Hermanos, y nosotros que hemos sido injertados en el árbol, podemos decirle a Dios: Señor, gracias, pero bendice a tu amada, que siempre la has amado también. Clamemos por Israel, hermanos. El mundo quiere destruirlos, pero no. Dios va a hacer algo a favor de ellos también. Y dice: y sucedió que a la noche tomó Lea a su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida en la mañana, he aquí que era Lea. O sea, en la mera mañana él se dio cuenta, ¡y! El susto. No es. Imagínense qué mundo es. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Amén, hermanos. ¿Por qué? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Hermanos, ¿qué pasó con Labán? Para Labán era buen negocio que él trabajara para él, porque estaba recibiendo gran bendición. Labán estaba viendo las cosas terrenales. ¿Entienden, hermanos? Aún así, hermano, Dios va delante de todos nosotros y Dios sí sabe bien qué está haciendo. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo
otros 7 años. A trabajar, se ha dicho. Amén. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y le dio a Raquel, su hija, por mujer. Ahora él tiene, y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva Bilha, por criada. Entonces, hermanos, ahora él tiene aquí 4 mujeres. ¿Ok? 2 todavía que son como menospreciadas. Bilha y Zilpa. ¿Ok? Entonces, Jacob está sorprendido, él no entiende. Hermanos, hay veces no se entiende en la vida qué sucede y qué está pasando. Pero los pensamientos de Dios siempre son mucho más altos que los nuestros. Amén. Y hay una razón por la cual Dios permite, porque Él puede impedir. Dios permite que sucedan a veces cosas en nuestra vida que se ven malas. Amén. Amén. Ahora, y él se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Eso que la amó más que a Lea significa que sí amaba a Lea. Y dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz su hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. ¿Qué significa Rubén? He aquí un hijo. Ven, mira, he ahí está un hijo. Hermanos, está ahí ella, se siente menospreciada. Aún así, hermanos, Dios tenía un plan. El plan era que naciera Rubén, porque Dios había amado a Rubén desde antes de la creación del mundo. Y sus pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Hermanos, ¿saben una cosa? En la Biblia aparece el libro a los hebreos. Pues tiene que ser para Israel, ¿no es cierto? Aparece Santiago hablándole a las 12 tribus de Israel. Está hablándole a Israel. Amén, hermanos. Aparece Pedro a los esparcidos de Israel. Está hablándole a las tribus, ¿no es cierto, hermanos? Ahora, hermanos, el capítulo 10 tiene un mensaje encubierto. Las vidas de cada uno de los hijos es un mensaje mismo. He aquí un hijo. Cuando usted lee el libro de Hebreos, que es para el pueblo de Israel, en el capítulo 1 tiene 12 capítulos, 13 capítulos tiene, 13. Sí, capítulos. Todo el libro tiene 13 capítulos. ¿Y cuántos eran los hijos? 12. Bueno, si tomamos a Dina, 13. Amén. Si no tomamos a Dina, se dio una situación. José se convirtió en 2. Ustedes habían 13. Amén, hermanos. Habían 13. Ahora, hermanos, cada persona es importante y lleva un mensaje. Y lo que necesitamos en esta época, hermano, es que Dios abra nuestros ojos, que veamos. El Dios le puede dar vida a la Biblia de una manera más profunda. Ver aquí un hijo, capítulo 1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, en estos postreros días nos ha hablado por, ved aquí un hijo, por Rubén, por el hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Amén. Está mostrando a Rubén ahí, el hijo verdadero, el verdadero primogénito. Rubén. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, este es mi hijo, yo te engendré hoy. Pero del hijo dijo, siéntate en mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Hebreos 1 tiene que ver con Rubén. Entonces, Hebreos 2 tendría que ver con Simeón, porque es el segundo hijo, ¿no es cierto, hermanos?
Veamos qué dice aquí en Génesis 29. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciado, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. ¿Qué significa Simeón? El que oye. Entonces tiene que hablarnos un poquito sobre alguien que oye el libro de Hebreos 2, porque tiene que ver con Simeón. 2. Por tanto es necesario con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pongamos atención, escuchemos. Amén, hermanos. Pongamos atención, hermanos. Dice en el verso 2:6: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre que te acuerdas de él, o el hijo del hombre, para que lo visites? Hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todos los sujetaste bajo sus pies. Hermano, aquí vemos al Señor Jesucristo. Está hablando el Señor Jesucristo, porque cada uno de los hijos de Israel es una parte de Dios mismo, de Cristo mismo, cuando está hablando de lo positivo. ¿Entendemos, hermanos? ¿Cuántos quieren ser como Simeón? Aquel que escucha, aquel que oye. He aquí mi hijo amado. Sí, y ahora hay que escuchar, hay que poner atención. ¿Comprendemos, hermanos? Ahora dice el verso 3, o el capítulo 3 de Hebreos. Vamos a ver de qué nos habla. Empecemos, leemos el verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿De qué está hablando ahorita? De sumo sacerdote. Amén, hermano. ¿Y quién tiene que ver con el sumo sacerdocio? Leví, hermano. Vamos ahí también. Sí, y en el verso Génesis 29:34, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví, que es el sacerdote. Amén. El mensaje a los hebreos, hermanos, es el mensaje a sus hijos. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Por eso aparece ahí el sacerdocio. ¿Ok? Y luego, hermanos, sucede que nace alguien más. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Y por eso llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. ¿Qué significa Judá? Alabanza. Entonces vamos a ver, hermanos, de qué nos tendría que hablar entonces el capítulo 4. También nos va a hablar de David, aunque sea un poco. 4:7 dice: otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyó eres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si a Josué le hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Hermanos, ¿cuántos saben que para triunfar, para vencer en la batalla de Canaán, nosotros necesitamos que Judá llegue primero? ¿No es cierto, hermanos? Que David vaya adelante, que Josué vaya adelante, que el adorador vaya adelante, hermanos, que el hijo del trono vaya adelante. 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hermanos, así el Señor guarda, esconde y encubre cosas si no nos damos cuenta. Ay, hermano, yo quiero que Dios me ayude, que Dios me auxilie. Hermanos, cuando uno empieza a ver, hermano, la palabra de Dios, se encuentra con cosas que realmente son profundas, que uno podría pasarse la vida solo investigando ese asunto, ese pequeño asunto. Hermanos, pero Dios quiere mostrarnos algo, y creo que ese es el meollo de lo que estamos platicando hoy. Hermanos, es que Dios piensa con amor a favor de cada uno de sus hijos.
Y Dios tiene un plan que Rubén no puede cumplir, lo tiene que cumplir Judá. Y Judá no puede cumplir ciertas cosas, tiene que hacerlo Dan. ¿Entienden, hermanos? Hay un lugar y un tiempo para cada uno de los hijos. Hermanos, si usted sabe el significado de la vida y del nombre de cada uno de los hijos de Israel, hermano, y usted toma lo mismo entendiendo que es cada uno de ellos y que cumple cada uno de ellos, y toma los 12 hijos y se los lleva a los 12 capítulos del libro de Daniel, ahí ya se encuentra usted otra vez con ellos. El Señor los tiene encubiertos nuevamente ahí. Ahora, hermanos, no menospreciéis el día de las pequeñeces. Nunca, nunca, nunca. Hermanos, cuando el Señor Jesús tenía 12 años, entendía cosas que los teólogos de esa época no captaban. Yo quiero que Dios me dé a mí ese oído. Y que a todos nos lo dé. Debemos crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Hermanos, el jueves hablamos sobre el árbol de la vida, que es la sabiduría. Proverbios 3 nos dice: Él es árbol de vida. La sabiduría es árbol de vida para los que lo encuentran. Pero la sabiduría es una persona, hermanos. La sabiduría es Cristo Jesús. Es el Espíritu de Dios creciendo en nosotros. Hermanos, tiene que ser desarrollado. Porque, hermano, el conocimiento únicamente no funciona. ¿Cuántas personas se gradúan con honores en la universidad? Hermanos, y después se vuelven tan sabios que piensan que Dios no existe. Se vuelven tan sabios, hermanos. Sí, que una explosión hubo por ahí y empezó todo desordenado, pero con los años se va poniendo todo en orden. ¿Sí? ¿Y qué dice la ley de la termodinámica? Dice todo exactamente lo contrario. Dice que mientras más pasa el tiempo, más desordenado se vuelve todo. Y esa es una ley de la naturaleza, como la ley de gravedad. Hermanos, pero no podemos vivir sin la sabiduría. No, el conocimiento, qué bueno tener el conocimiento. Sí, hermanos. Llegó Eva y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Antes solo sabía el bien. Y ahí empezó a vivir, conocer el mal. Y todos caímos en un lío. ¿No es cierto, hermanos? Y el Señor dijo: si come del otro árbol se va a volver inmortal bajo ese sufrimiento. Entonces no dejó que comieran. Dijo: de ese árbol van a comer hasta el final, cuando yo les dé nuevamente la vida de Cristo Jesús. Cristo en vosotros, hermanos, sí, es la esperanza de gloria y de bendición. No podemos, hermanos, el hombre viejo en mí y el hombre nuevo. Ahí está blanco y negro el árbol, el que hace malas cosas y el que hace buenas cosas. Pero el Señor dice: el lado negro no quiero nada con eso. Solo va a haber Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Solo la sabiduría, hermanos. La sabiduría es necesaria, hermanos, porque cometemos errores garrafales con cosas pequeñas. Yo les comentaba a los hermanos que alguien comentaba que Ronald Reagan, ¿se acuerdan de él? Presidente de los Estados Unidos. Él decía: yo me gustaría invitar a los ateos y darles un banquete a un hotel y darles el mejor banquete posible, que coman y que coman y que coman, que se deleiten comiendo. Y todos esos ateos que dicen que no son Dios, los quiero invitar a ese banquete. Y cuando terminen de comer y decirles: ¿cómo se sienten? ¿Les gustó la comida? Van a decir que sí. Y después les voy a preguntar:
¿Y ustedes creen que hay cocinero? ¿O la comida deliciosa, sabrosa, se hizo solita? Ellos tienen la prueba que sí hay cocinero. Y Dios nos hace, hermano, este mundo preciosísimo, lleno de sabiduría y bondad por todos lados, que fluye de una manera bellísima. Y ellos dicen: soy muy sabio. Dios no existe, Señor. Dice necio en su corazón. ¿Qué es lo que dice? No hay Dios. Necio e insensato es Nabal. Menosprecia a David. Hermanos, amemos a David, es Cristo Jesús. Amemos la sabiduría, amemos al Señor. Y roguémosle que nos ayude. No podemos inventar la sabiduría. La sabiduría sabe qué hacer, cuándo hacerlo y qué es lo que agrada a Dios. Siempre hace lo que a Dios le agrada en cualquier situación. Es Dios gobernando. Es: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad día y noche. Es la luz gobernando. Es las tinieblas echadas fuera. Es el camino que nos lleva a la presencia de lo precioso del amor. Es lo mejor que existe. Necesitamos eso, hermanos. ¿Cuántos queremos ser un hijo de Israel? Ya somos. Desde que nacimos de nuevo, fuimos injertados en el árbol. No nos puso en otro árbol. No, en ese árbol nos injertó. Ahora somos de ese árbol y nosotros estamos recibiendo esa savia. Amén. Corre por nosotros. Amén. No menospreciemos a los demás judíos, hermanos. Ay de nosotros si lo hacemos. Dice el Señor que si esas ramas se arrepienten, poderoso es Dios para tomarlas y reinjertarlas en su árbol verdadero. Amén. Eso va a suceder. Hermanos, pobre Israel, cómo sufre, ¿verdad, hermanos? Miren, los hutíes llevan años tirándole bombas y explosiones y de todo a Israel y a otra gente de todos lados. Y casi nadie les pone atención. Pero Netanyahu dijo: cualquiera que nos ataque lo vamos a atacar, y lo está cumpliendo. Les contestó, les destruyó un puerto entero. Ahora es el gran escándalo. Pobres hutíes, pobres islamitas. Hermanos, necesitamos nosotros que Dios venga a este mundo y ponga orden en toda la tierra. Necesitamos que venga el Señor. Oremos por Netanyahu, hermano. Yo no sé cómo él aguanta esa presión. Lo atacan a él, lo atacan a la esposa, le atacan a los hijos, lo acusan de esto, lo acusan de los otros, sus amigos. Todo el mundo está contra él, hermanos. Él está tratando de salvar los rehenes y lo están atacando como que él fuera peor que los. O sea, hermano, Dios levantó a Netanyahu. Netanyahu significa dado por Jehová. Dios lo levantó para esta época. Poca persona puede soportar lo que él estaba soportando. Yo tengo la sospecha que él ya conoce al Señor. Es mi sospecha. Porque él bien entiende. Él dice: no tenemos, Israel está solo, no tiene ningún enemigo. Excepto, ¿alguien sabe quién es? Amigo, sí. Israel solo tiene un amigo. A nadie excepto uno. Dice. Los de izquierda, los de la derecha, no. Dice que son los cristianos genuinos. Él sabe ya que hay diferencia entre cristiano y cristiano. Los cristianos evangélicos. Él lo sabe. Hermanos, que Dios nos dé un corazón entendido, porque ahora somos parte de ese pueblo, el pueblo de Dios. Y que nuestra vida en este tiempo, hermanos, sea de bendición para ellos. ¿No le gustaría a usted bendecir al pueblo de Israel, hermanos? Con uno solo que naciera de nuevo, porque nosotros le hablamos. Felices, hermanos. Es un pueblo de una nación fuerte de esa manera que va a surgir. Entonces, hermanos, en el libro de
de Santiago. Hace tiempo les di un estudio sobre eso, sí, rapidito. Ahí están otra vez, fíjense, hermanos, los hijos de Israel. Vamos a Santiago, solo vamos a ver una cosa pequeña. Libro de Santiago. Santiago 5. ¿Cuál es el animal que simboliza a Benjamín? El lobo. 5:1. Ahora vamos, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Amén. Hermanos, José, ¿qué fue lo que hizo? Sembró y guardó, y Dios lo bendijo en la siembra y tuvo mucho fruto, ¿no es cierto, hermanos? 5:7 de Santiago. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. También vosotros, y afirmad vuestros corazones hasta la venida del Señor. Hermanos, José hizo eso. Cuando usted empieza a ver todo el libro de Santiago, es un mensaje para las tribus de Israel, para el pueblo de Israel. Entonces aquí va a encontrar todas las tribus con sus problemas o con sus características y les da consejos a ellos. Miren en el 4:11: hermanos, no murmuréis los unos con los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmure la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino pues. Ese es Dan. Amén, hermano. Dan. Hermanos, cuando nosotros empezamos a investigar, hermanos, despacio, y tomamos que Dios nos dé entendimiento en todo lo que está haciendo, hermanos, nos llevamos sorpresas de las cosas que dice. Miren para Rubén en el capítulo 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Quién tuvo problema de tentación? Rubén. ¿Se acuerdan? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Rubén tuvo un problema de tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Oímos eso, hermanos? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No es un juego, hermanos. Y eso le pasó a Rubén. Perdió la bendición por esto mismo. Amén. Ahora, en el verso 19 nos va a hablar de Simeón. Por esto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Recuerda usted que Simeón me haya hecho algo malo con ira? Sí. Se juntaron Simeón y Leví y se fueron a tomar venganza porque habían tomado a su hermanita Dina, ¿recuerdan? Se enfurecieron y mataron un montón de gente, incluso gente inocente. Dice aquí que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Entonces, hermanos, toda la palabra de Dios, hermanos, tiene que ver con los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo, hermano, el cuerpo de Cristo contiene las 12 tribus. Entonces hay cosas que les pasaron a ellos que son enseñanzas para nosotros. Pero ahora lo que viene, hermanos, es importante. Porque dice el Señor, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo bajo el sol. Dentro de poco, hermano, la mujer está para dar a luz 12 estrellas en la corona.
y da a luz un hijo, hermanos. Y la mujer lleva al desierto, la misma historia que ya pasó. Hermanos, y las tribus tienen que funcionar correctamente esta vez. Y lo van a hacer. Ahí están 12,000 de cada tribu haciendo correctamente bien las cosas. Solo hay una tribu que queda fuera. ¿Cuál fue? Sí, la de Dan. ¿Por qué? No juzguéis. ¿Para qué? Para que no seáis juzgados. Hermanos, que Dios nos guarde, porque cualquiera de nosotros es capaz de hacer cualquier cosa mala, si la misericordia y la gracia de Dios no está sobre nosotros. Amén. Y aunque la tribu de Dan fue quitada ahí, hermanos, Dios todavía le muestra misericordia, hermanos. Y cuando ustedes le encuentran en el milenio, le encuentran todavía que está funcionando, pero se perdió la porción grande. Es lo que le pasó a Rubén por su pecado, por no tener cuidado. Hermanos, nuestros pecados también pueden tener consecuencias. Podemos perder grandes cosas si somos ligeros con nuestra vida delante de Dios. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, roguémosle al Señor de que nos ayude, porque estamos en el fin, hermanos. Hay gente que no se da cuenta, hermanos. En Proverbios 5, del 1 al 9, vamos ahí, en el libro de Proverbios. El capítulo 5, hermanos. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a la inteligencia inclina tu oído. ¿El que hay que inclinar? El oído. Hermanos, yo no creo que sea un asunto ligero que la persona más famosa del mundo le hayan abierto un hoyo en el oído. ¿Cree usted que fue casualidad? ¿A nosotros cuánto tiempo tiene el Señor para gritarnos de que nuestro oído sea abierto y que lo digamos a Él y no al mundo? Amén, hermano. Pero ahora toda la humanidad se da cuenta. Hermanos, necesitamos un oído abierto, Ahora, para que guardes el consejo y tus labios conserven la ciencia. Ahora, atención, hermanos. Los labios de la mujer extraña destilan miel. Parece que es muy sabia la mujer extraña, la ramera. No le pongamos atención a todo el mundo, hermanos. Y su palabra es más blando que el aceite, pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Es la ramera. Sus pies conducen a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Hermanos, ahorita en Estados Unidos, en California, sacaron una ley, y según esa ley, los hijos, como van a la escuela, los maestros no les pueden decir a los padres, contarles las cosas espantosas, terribles que le están enseñando a los hijos respecto a los matrimonios homosexuales, a toda esa basura, porque hasta el video les muestran de basura, hermanos. Es decir, están destruyendo la mente de ellos. Y ahora la ley esa dice que no, los padres no se deben enterar. O sea, hermanos, ¿de quién son los hijos? ¿Son del gobierno o son de los padres? Sí, primero son de Dios. Ay de aquel que toque a los niños de Dios. Ay de aquellos que van a tropezar a unos pequeñitos. Ay de ellos. Después son de los padres. Amén, hermanos. Y cada padre debe cuidar a sus hijos. Pero ellos le están quitando el gobierno de los padres, y de Dios se lo quieren quitar. Y lo están tomando ellos. Hermano, eso es la ramera. ¿Por qué? Porque hay cristianos, así entre comillas, que votan por esos partidos que hacen esas cosas. Hermano, ay de lo que hacemos. Ay de esa gente que apoya esas cosas. Hermano, la primera vez que Dios envió fuego, lo envió sobre ellos, Sodoma y Gomorra. Y eso viene. Usted no se sorprenda un día de esto, la gran sorpresa. Cayó un meteorito sobre California o sobre una bomba atómica, cualquier cosa, porque el juicio viene, hermanos. El Señor se está conteniendo, porque hay gente que dice, no, si no es nada, solo es un patojito ahí. Ah, sí, un patojito. Escucha, sus ángeles ven el rostro del Todopoderoso en los cielos.
un ángel que los cuida. Ellos ven lo que le están haciendo a esos pequeñitos. Si un niño de esos se muere, va al cielo. Y si uno de los tipos se muere, va al infierno. Hermano, no se puede ser ligero con esas cosas. Dios ama a los inocentes. Y hermano, sí, la paternidad se ha perdido. Imagínense lo que les contaba el jueves, hermanos. Una madre deja a un bebito andando en pañales con otro niño, creo que era 4 años así, que no entendemos la historia, pero el mayorcito se fue encontrado muerto, y el pequeño 2 días caminando en la carretera en pañales, un niño de 6 meses. Hermanos, ¿y sabe qué? Había un huracán que estaba pasando cuando eso estaba sucediendo, y la criaturita arrastrándose ahí. Yo no, ¿cómo es que alguien no lo vio? ¿Cómo es que alguien no lo vio? Después de 2 días, hermanos, alguien lo recoge. Y hermanos, dice que cuando lo vio, el bebito se pone de rodillas y empieza feliz a hacerle así el bebito al que lo vio. Y cuando él llega y lo recoge, el bebito se pone a llorar desconsolado. ¿Se imagina usted lo que habrá sufrido ese bebito? ¿Y esa madre? ¿Cuál madre? El mundo se está volviendo un monstruo, hermanos. El mundo se está volviendo un monstruo. El mundo no le importa, sí. Están en el vientre, tienen 8 meses, los quieren matar. Aún no es persona, ¿así? Hermanos, son monstruos. Y el Señor dice: cuando estuve en el vientre, yo te conocí, yo te puse nombre, yo te sé. Y Juan el Bautista, allá está el Señor. Allí en el vientre estaba dando saltos de gozo, porque yo conozco al Señor. Y todos los demás no lo conocían, y él sí lo conocía. Oh, hermano, no menospreciemos de las pequeñeces, no menospreciemos a los pequeños, y no menosprecie a Cristo en vosotros, la esperanza de gloria de este pequeño. Amén. Él sabe bien qué está haciendo en esas tinieblas. Dios va a hacer maravillas y grandezas, pero trae muy poco, que va a asustar este mundo, pero lo va a hacer. Oh, hermano, que nos encuentra a nosotros en el lugar de la santidad, Amén. de la rectitud, de la sabiduría, del temor de Jehová. No puede haber todo eso si no hay temor de Dios. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de la vida. Hay que ver el Evangelio, hermanos, hay que entenderlo. Ahora pues, hijos, está hablando la sabiduría, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a las alabanzas de su iglesia. ¿Leí bien? Dice: y no te acerques a la puerta de su casa. Es la ramera, pero la ramera es una iglesia también ahora. Amén, hermano. Y las alabanzas hablan de las puertas hablan de alabanza, y tienen que hablar también de decisiones. Hermanos, ay de uno si menosprecia la casa de Dios y anda en la casa de la ramera. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, al jamás. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la iglesia, la congregación. ¿Entendemos, hermanos? ¿Qué está pasando ahí? Cristianos, hermanos, que no les importa realmente la santidad, no les importa lo de Dios, no les importa la música de Dios. Cualquier música está buena,
Y ahí tienen, hermanos, el rock and roll y los mariachis y todo el montón de basura. Hermano, pues como tiene música cristiana, o letra cristiana, aunque sea música mundana, hermano, entonces, hermanos, van haciendo más ligeros, y usted lo ve, se va transformando su ser, su vida, y usted lo ve, porque anda peludo fulano, porque anda marcando, porque anda haciendo tal cosa o la otra. Hermanos, afecta la vida. ¿Por qué? Porque anda con la ramera. Hermanos, que Dios nos guarde. El pueblo de Israel es el pueblo de Israel, no tiene que mezclarse con otros pueblos. ¿Entendemos eso, hermanos? El pueblo de Israel debe oír a Judá la alabanza de Dios, no otras alabanzas. Tenemos que caminar con el Señor. Necesitamos un milagro, hermanos. ¿Cree usted que Dios puede hacer un milagro con nuestras vidas? Hermano, el Señor acaba de hacer algo para que veamos cómo funciona el asunto. ¿Alguien sabe lo que es Crown Strike? ¿Ok? Esa empresa, trabajando con la Microsoft y otras, hermanos, se supone que es un antivirus para que no se enfermen las PCs, las celulares, los que usan más que todo lo de Microsoft. Hermanos, ¿qué pasó? Cometieron un errorcito y se enviaron una actualización, hermanos, porque un viernes lo pusieron la actualización y, hermanos, la gente después se dio el gran susto. Su computadora está re bien, siempre le cuido, siempre le hago todo bien, y ahora que lo enciendo, una pantalla de color azul y que no quiere trabajar y que falleció. ¿Me entienden, hermanos? ¿Y qué pasó? Pero si fuera una pantalla, pues bueno, se arregla y lo que sea, ¿va? Hermano, el problema es que son millones de computadoras que usan Windows y todo eso. ¿Sabe qué significa ese nombre de esa empresa que hizo eso? Crown Strike. Crown, bueno, tiene que ver con una multitud, pero una multitud así, digamos, desordenada. Es la idea. ¿Ok? Strike es un golpe. ¡Pah! Así se llama la empresa. Un golpe que se le dio a la multitud desordenada. Hermanos, ¿qué pasó ahí? De un momento, todas las aerolíneas tenían un problemón. Miles de vuelos, solo en Estados Unidos, miles de vuelos se tuvieron que cancelar. ¿Por qué? Llegaban ellos y, disculpe, no le podemos atender porque no tenemos sistema. Llegaban, pero entonces denme un poquito de comidita, por favor. Disculpe, no le podemos atender porque no. ¿Y qué pasó? Hay que hacer ahora a mano las facturas. ¿Entienden, hermanos? Hay que volver todo de repente al lapicero y al papelito a la mano. Sí, pero, y lo peor, hermano, es que ahora los estudiantes de esta época, hermano, no saben sumar y restar. ¿Entienden, hermanos? ¿Por qué? ¿Para qué si aquí tengo mi calculadora? ¿No es cierto, hermanos? Y las tablas. Ni uno sabe las tablas, ¿verdad, hermanos? Las tablas de multiplicar no se las sabe. Es cierto, hermanos. Y de repente todos asustados. ¿Qué pasó? Hermanos, muertos, todas las que tenían Windows. Solo los Windows muy antiguos se salvaron, los que no estaban siendo actualizados. Amén, hermano. Pero todo el que tenía internet y esos tipos de Windows fallecieron ese día, hermanos. Hermano. Ahora el problema es que como no se pueden meter al internet, entonces no los pueden arreglar desde afuera. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Fácil. ¿Ok? Ahorita los que conocen de eso, hermanos, algunos están haciendo errores como formatear todito y volviendo a reinstalar todo. Y sí, arregla eso, pero destruiste ese montón de cosas y no sabías hacerlo. ¿Me entienden, hermanos? Pero los que tienen ese trabajo están ganando muy bien. Los que saben hacer eso están ganando muy bien. Pero, hermanos, si hay manera de arreglarlos, ¿entienden? Si hay una manera de arreglarlos. O sea, según lo que entiendo,
hay que levantarla nuevamente, pero hay una manera de hacerlo en seguro, con seguro, en safe. Y cuando se está ahí, hay que meterse, hermanos, ahí ya se utiliza el DOS prácticamente porque no hay Windows, y se va a buscar, hermanos, dentro del disco duro C. Hay que irse todo el camino hasta encontrar esta famosa CrowdStrike. Y ahí hay un archivo que es el número 100, creo que es, no estoy seguro si es el 201, hay que averiguarlo bien, hermano, porque van a destruir algo que no deben destruir. Creo que es el 201 o algo así. El asunto es que cuando se llegue ese hay que eliminarlo. Y se lo logran eliminar y ese era. Entonces, hay probabilidades que arranque bien. Otros están va de volverles a entender un montón de veces, y en algunos casos se logra levantar la maquinita. Pero casi todos fallecieron. ¿Entienden, hermanos? Y piensen en un banco. Todos trabajan con eso. Y miren, me urge mi dinerito. Le urge. Lo siento, estamos arreglando las computadoras. Te perdono. ¿Me entienden, hermano? Y eso va a durar, no es un asunto que se arregle en un ratito, va a durar mucho tiempo arreglando eso. ¿Comprendemos? Un reseteo mundial de computadores. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos hablando del árbol de sabiduría, pero ahí en ese caso es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo así? Ahí está toda la información. Algunos lo usan bien y algunos la usan mal. ¿Comprendemos, hermanos? Y es bien raro, hermanos, que el nombre de ese hombre, dueño del Microsoft, hermanos, cuando se toma sus consonantes, BLL, es la misma palabra Balal, y significa Babel. Ahí lo va a revisar en Génesis 11. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Están facilitando todo. De ahí, hermanos, llega usted y resulta que él es puertas, pero tiene ventanas en todos lados. Está fabricando su casa mundial. Y él se puede meter en todos lados, en cualquier lugar, porque él es el que manda, pero el resto, no, todos bien controladitos. Tiene mosquitos por todos lados. Tiene mosquitos por todos lados, cabal. Los procesos que controlan los procesos operativos, el sistema operativo, hermanos, se llaman procesos demonio. Uno de los sistemas de seguridad se llama Security Analysis Tool for Computing Networks. Es Satán, son las siglas. Y eso lo que hace es herramienta de análisis de seguridad para auditar redes, es lo que significaría para nosotros. ¿Y qué pasa? Un montón de redes están controladas por Satán. Y la gente ni se fija. Y las 3 Ws, 666 en el hebreo. Y la gente, está bien lindo estar en el árbol del conocimiento, en la falsificación del árbol del conocimiento. Entendemos, hermanos, la información. Pero no creo que se atreva tanto ese hombre. No. ¿Quién es la palabra? Jesucristo es la palabra. Y él creó Word, que significa palabra. ¿Quién es el excelso? El Señor es el excelso. Y él creó Excel. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El Señor. Y él creó PowerPoint, el punto de poder. ¿No cree que es algo bien raro todo eso, hermano? Estamos en el fin y está mucho más avanzado. La inteligencia artificial, hermanos, sí va a ser la imagen de la bestia. Sin sabiduría, mucho conocimiento, pero completamente, hermanos, el mal controlando las cosas. Que nadie nos engañe. Por eso, hermanos, el oído nuestro tiene que ser más abierto, cada vez más. Y que confiemos en el Señor. No se asusten, porque el que tiene el brazo todopoderoso de Jehová de los ejércitos, Él sí sabe bien qué estaba haciendo. Él sí sabe bien. Y Él quiere bendecirnos a todos, hermanos. A toditos.
sin duda alguna. El Señor está permitiendo que hagan cosas horrendas. ¿Sabe que una de las cosas que van a hacer ellos ahorita es que van a meter recuerdos en la gente? O sea, la gente nunca vivió eso, pero ya encontraron la manera de hacer que la gente recuerde cosas que nunca vivió. Es decir, manipular la mente de las personas. Eso, hermano, es satánico. Toda la gente queriendo llevárselas a su nube. No, hermano. Hermanos, nosotros necesitamos meternos con Dios más que nunca en la vida. Más que nunca en la vida. Hermanos, cada cosa que aprendamos, hermanos, hablemosle a los demás. Porque mucha gente va de cabeza a ponerse la marca de la bestia. Hermanos, que Dios nos guarde. Imagínense dentro de poquito que hubiese pasado si hubiera sido digital todo. Un hombre decía, llamé a un taxi y me urgía estar en tal parte, pero me dicen, tiene que tener dinero en efectivo, porque si no, no hay taxi, porque se nos cayó el sistema. Amén, hermano. Y ahora lo que va a pasar, hermanos, en este tiempo es que nos vamos a dar cuenta. El Señor lo puso para que pongamos atención. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Dios tiene un plan, es mucho más profundo que lo que tiene el enemigo. Por eso no tenemos que tener temor. Lo que tenemos que tener, hermanos, es una relación de amor con el Todopoderoso, con Jesucristo. Él es capaz de llevarnos a lo mejor posible. El que empezó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. El Espíritu Santo no nos ha dejado huérfanos. Él está aquí con nosotros, hermanos. Y Él va a hacer maravillas como nunca las hemos imaginado, hermanos. Y sí es importante que aprendamos estas cosas, porque el tiempo es corto, hermanos. Y mire, es cortísimo. ¿Cuántos sintieron el temblor de ayer? ¿Verdad? Hubo un temblor, hermanos, en Guatemala y se sintió hasta Panamá. Muchísima gente no lo sintió porque fue un temblor bien raro. Yo sí lo sentí, hizo solo así, un momentito. Pero allá en San Salvador duró 45 segundos, me comentaba alguien. O sea, hermanos, pero empezando desde Guatemala hasta Panamá, para mí que se movió algo bien grande allá abajo. Vienen, según la Biblia, terremotos, epidemias, cosas espantosas que van a probar la fe de todos. Hermano, por eso es importante que vengamos a Dios y que sepamos qué es lo que Dios quiere. Va a haber un día que el Señor nos va a decir a todos, hijitos, preparen maletas porque todos se van. Amén, hermanos. Escuchen, ahorita en California ya está pasando. Muchos cristianos están abandonando California y se están yendo para otros lugares. Y yo les aviso, muchos gringos van a venirse para estos lugares también, porque allá la cosa va a estar peor durante una época y después nos va a alcanzar a nosotros. Entonces, hermanos, dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están en los ojos de Jehová, ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Prenderá al impío sus propias iniquidades, retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Amén. Hermanos, Proverbios termina con la mujer virtuosa, el anhelo de Dios. Jacob llegó y quería a la mujer virtuosa, a Raquel, su amada. Y el Señor tuvo misericordia, al final le sacó los ídolos a ella y le dio la bendición a José. Qué bendición, hermanos. Y después le dio a Benjamín, el hijo, de la mano derecha. Padre, tú puedes hacer para todos nosotros una gran bendición, un cambio gigante, un cambio maravilloso, un cambio preciosísimo. Tú puedes, Señor, cambiar la condición de nosotros en nuestra vida personal y también de la iglesia, Señor. Tú puedes hacerlo. Puedes glorificarte, Señor Jesucristo. Tú puedes, Señor Jesús, hacer maravillas, Señor Jesús.
como nadie puede hacerla, porque tú eres Jehová de los ejércitos, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Tú